Señor, te damos gracias en este momento. Vamos a hablar tu palabra es vida, tu palabra es verdad, tu palabra es fortaleza. Te pedimos que tú abras nuestra mente, nuestro entendimiento y nos ayude a entender tu palabra, oh Dios, con todo el corazón, y que tú seas glorificado en nosotros. Padre, que podamos entender quién eres tú y quiénes somos nosotros, que de una buena vez y por todas estemos claros sobre nuestra condición. Te damos gracias. Amén y amén. El tema que vamos a hablar hoy, hermanos, que vamos a conversar hoy, es bueno este tema, pero no es un tema que lo hablamos con la intención de desmotivarle a usted en cuanto a lo que es su concepto que tiene como ser humano, ni mucho menos, sino que lo que queremos es tener más esperanza en el Dios de nuestra salvación. Tener nuestra esperanza en Dios. Le diré algo: el que pone su esperanza única y exclusivamente en Dios, muy difícil se va del mundo, se va al mundo. ¿Sabe por qué a veces la gente empieza en ese proceso de decadencia espiritual? Porque le llegan ideas, pero yo tengo capacidad para esto, y empieza a subirse ese ego humano. Yo creo que el que se va al mundo no está pensando en que es incapaz. En su mente debe tener algo, alguna creencia, alguna motivación de que cree que puede. San Juan 15:5 dice: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí, yo en él, este lleva frutos, porque separados de mí nada podéis hacer. Por eso mi esperanza tiene que ser Dios, no mi conocimiento, no el ministerio que Dios me ha dado, no la sabiduría que yo pueda obtener, no la inteligencia, la destreza que debo tener al hacer las cosas. Mi esperanza tiene que estar únicamente puesta en Cristo. Para salvación, el único que me puede dar la salvación es Cristo. Y cuando hablamos de la depravación total o de la incapacidad humana, estamos hablando de que la depravación significa que el pecado controla todas las facultades del pecador. El pecado controla todas las facultades del pecador, a tal punto que el pecador, por su propia capacidad, por su propia cuenta, no puede desear hacer algo para convertirse él a sí mismo a Cristo, o para prepararse para su conversión. Solamente un milagro de Dios, solamente con la intervención del Espíritu Santo, solamente con la intervención de Dios, el pecador puede venir a los pies de Cristo. Después podemos hablar más adelante sobre el concepto humano, el sinergismo, donde dice que para Dios obrar necesita 50% del hombre y 50% Dios. Ese es un concepto humanista. Yo le voy a decir algo, hermano: si Dios se pone a esperar que el hombre se decida, nadie va a venir al evangelio, nadie va a convertirse, absolutamente nadie. Soy de los que creo lo que dice la Biblia. San Juan 6:44 dice: ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trae. ¿Pero por qué lo dice? Porque el hombre no puede generar fe por su propia cuenta. El hombre no puede generar fe. El hombre pecador, el hombre no regenerado, el hombre que no está en Cristo, no puede acercarse a Dios por su propia voluntad. Yo no sé a cuántos de los que están aquí le ha pasado, hermanos, que se han encontrado con personas inconversas, atadas en sus delitos y pecados. Te lloran, gimen: yo quiero. Y tú dices: pero ¿y por qué no viene? Solamente un milagro de Dios puede hacer que el pecador se convierta. No es cierto eso que vive diciendo la gente de que el hombre tiene capacidad. Pero si el hombre tiene capacidad, entonces Cristo vino a sacrificarse en vano, porque el hombre podía por su propia cuenta buscar a Dios. ¿Por qué tuvo Cristo que venir? Porque la capacidad del hombre generar fe por su propia cuenta
o hacer algo para la gloria y la honra de Dios, es muy limitada a menos que cero. El hombre puede buscar a Dios porque es Dios, por su gracia y su misericordia, que lo motiva, que lo mueve y que le pone el querer como el hacer por su buena voluntad. Por eso, hermano, todo podemos decir cuando Dios me trajo al Evangelio. A veces decimos, yo vine, tú viniste, pero ¿por qué Él te trajo? Tú viniste porque su gracia y su misericordia te alcanzó, porque su poder y su amor te alcanzó. Mire, esta doctrina es muy interesante porque toca elementos de la naturaleza humana, tales como el libre albedrío, por ejemplo, que muchas personas hablan del libre albedrío, y dicho sea de paso, la palabra libre albedrío no aparece textualmente en la Biblia. También toca la mente y las percepciones. La depravación total se entrelaza con otras enseñanzas bíblicas, como la caída de Adán. Esta verdad bíblica nos ayuda a nosotros a entender con mayor certeza qué fue lo que sucedió cuando Adán y Eva pecaron. Y debemos tener claro que lo que se produjo luego que Adán y Eva pecan es que Dios le aplicó la justicia. Ahora no podemos hablar de justicia, tenemos que hablar de ¿qué? De misericordia. Porque si vamos a hablar de justicia en este tiempo, lo que estamos pregonando, que ni tú ni yo nos vamos a salvar, porque nadie, absolutamente nadie, puede cumplir la ley a cabalidad, solamente Cristo. Por eso que la salvación no es por obra, la salvación es por gracia. Y la palabra gracia significa favor no merecido. Yo no merecía la salvación, yo no merecía que Dios me mirara, yo no tenía nada bueno en mí, no había nada bueno. Entonces, por su gracia y su misericordia, el Señor nos toma. Acuérdate que dice, de lo vil y de lo menospreciado tomó Dios. Eso hizo el Señor con nosotros. Pero es importante que nosotros también analicemos sobre lo que no significa la depravación total. No significa que los pecadores sean tan malvados como les sea posible, ni que quieran serlo. O sea, es bueno que sepamos que aunque el pecado domina toda la facultad del hombre, toda la voluntad del hombre, el ser humano no ha caído a nivel de los demonios. Esto sería una depravación absoluta si decimos que los seres humanos han caído como los demonios. No es así. Por eso le llamamos depravación total. Creemos rotundamente que la benevolencia de Dios preservó al hombre para que no cayera en las profundidades absolutas de la depravación. Y por eso sabemos que cuando Adán y Eva pecan, ese pecado, esa justicia aplicada en ellos por su desobediencia, tocó solo facultades del hombre, aún de los que vinimos después de Adán, facultades humanas, incluyendo el libre albedrío. El libre albedrío, por ejemplo, cuando Dios puso a Adán y Eva en el huerto del Edén, le dio ¿qué? Libertad, para que ellos hicieran lo correcto y dejaran de hacer ¿qué? Lo que no era correcto, que era tocar el árbol prohibido. Una vez Adán y Eva tocan y desobedecen a Dios, ¿qué es lo que se aplica en ellos? En ellos se aplicó la justicia de Dios. Y dice la palabra que fueron ¿qué? Destituidos de la gloria de Dios. ¿Y qué perdieron ellos? Su comunión con Dios y perdieron la facultad, de tal manera que se condenó el hombre ¿a qué? Al pecado. El hombre fue condenado al pecado. Por eso el hombre que no tiene a Cristo no puede hacer absolutamente nada para la gloria de Dios. Y usted me va a decir, hay muchas personas moralistas, buena gente, personas de bien procedimiento, pero no hacen lo que hacen para la gloria de Dios, no lo hacen para la gloria del Señor. Y esa es la diferencia entre el hombre regenerado y el hombre no regenerado. El hombre no regenerado, el hombre inconverso, puede obrar algún bien, puede ejercer misericordia, pero lo hace para su beneficio. Pero el hombre regenerado, que ha sido tomado por Dios, ha sido restaurado por Dios, y que
tiene de Dios en su corazón, hace las cosas para la gloria y la honra del Señor. Y es muy bueno que nosotros sepamos esto, porque se habla bastante. Encontramos personas que dicen: yo no mato, yo no robo, yo hago muchas cosas buenas. ¿Para qué yo tengo que ir a la iglesia? Tú eres un pecador en Adán y Eva. A ti te persigue el pecado adámico, pero yo no estaba ahí. Bueno, la Biblia lo dice. Entonces, entendemos que un pecador, nada es aceptable para Dios. Y esto incluye las buenas obras y las virtudes, porque proceden de una fuente que corrupta, el corazón pecaminoso del hombre, que no tiene a Cristo. Y en años recientes, algunos teólogos han usado la expresión incapacidad total para no dar la impresión de que pensamos que la gente es tan mala como los demonios. Sin embargo, esta terminología también puede ser mal interpretada. Algunos podrían asumir que Dios es la fuente de la incapacidad en lugar de la corrupción del hombre. Y es bueno analizar y saber que cualquiera de las dos expresiones, depravación total o incapacidad total, son aceptables y ambas requieren que se explique. Por ejemplo, debe surgir una pregunta en nosotros. Cuando Adán y Eva pecan, ¿cayó Adán más allá de su capacidad para creer y arrepentirse por iniciativa propia? Es una pregunta que debemos nosotros hacernos. Cuando Adán y Eva pecan, ¿cayeron más allá de su capacidad para creer y arrepentirse por iniciativa propia? Es una pregunta que hago. ¿Podían arrepentirse después que pecaron por iniciativa propia? No. De hecho, Adán nunca reconoció que pecó. Todo el tiempo se justificó. De hecho, trató de cubrirse. Pero claro, tú no puedes, tú no puedes, sabiendo que estás haciendo algo malo, buscar justificación. Fue por fulano, fue por fulanito, era que yo tenía hambre, es que se me puso en el camino. No. Entonces ellos se justificaron. Nunca reconocieron que hicieron. Nunca se escuchó ni se escucha en el Génesis la expresión: he pecado contra el cielo y contra ti. No. Todo lo contrario, se justificaron todo el tiempo. De hecho, el ser humano ha continuado justificándose hasta la actualidad. Hemos continuado justificándonos. Yo no crezco por esto, yo no he avanzado por aquello, yo no busco a Dios por esto, por aquello, por ello. Puras justificaciones. Ahora, hay dos corrientes, y es un tema muy amplio, que yo pretendo un día hablar de esto. Hay una corriente que es la corriente arminiana y está la corriente calvinista. Lamentablemente esos dos grupos nunca han podido ponerse de acuerdo, ni tampoco se van a poner de acuerdo en cuanto a lo que es el concepto de la caída del hombre. Ahora, la Biblia sí tiene una respuesta, y la Biblia es clara. La Biblia es clara. Sí es cierto que los cristianos, aunque digan que no, aunque ni conozcan a Jacobo Arminio o conozcan a Juan Calvino, de acuerdo a cómo tú lo escuchas hablar, determinas en qué corriente y en qué posición están. Pero bueno, ese es otro tema. Ahora bien, yo soy de los que creo que le sirvo a un Dios poderoso, absolutamente poderoso, y que absolutamente todo lo que quiere lo hace. Eso lo dice la palabra. Y eso tiene que ver incluso hasta con la salvación del alma. Eso Dios, y debemos de mencionar también la soberanía. Dios es soberano hasta la manera de que usa lo que hace para salvar, los medios que utiliza para salvar. Y nadie puede encasillar a Dios a su forma, a lo que cree, a sus conceptos. Dios es totalmente libre para actuar de la manera que quiere, cuando quiere, como quiere y con quien Él quiera. Porque al final de la jornada todo fue creado para su gloria. Nada fue creado para que el hombre lo entendiera o para que el hombre se sienta satisfecho, entendido. Todo Dios lo creó, dice la Biblia, solo para su gloria y para su honra. Ahora bien, Dios es un Dios soberano
Y la misma Biblia lo presenta como que hace todo lo que quiere. Y yo se lo digo claro, yo no puedo decir, me da hasta temor y miedo decir, Dios quería salvar a Calolo. Quería, escúcheme bien. Pero como Calolo no quiso, se murió y se perdió. Entonces yo no estoy frente a un Dios soberano, ni estoy frente a un Dios poderoso. Porque entonces nos debemos imaginar a un Dios en los cielos sufriendo y llorando por muchas personas que Él quería salvar, que porque ellos no vinieron no se salvaron. Entonces Dios no es todopoderoso. No sé si me está entendiendo. Eso es algo ilógico y antibíblico. Hermano, Dios hace todo lo que quiere. Y Dios es tan poderoso que cuando Él toca una vida, para mí, de acuerdo a lo que he aprendido en la palabra, el toque de Dios es lo más grande que puede haber. Nadie puede resistir a la voluntad de Dios. Lo dice la palabra. Todo lo que quiere Jehová lo hace. No solamente en la tierra, en el cielo. No solamente en el cielo, en la tierra, en el infierno. Todo lo que Jehová quiere lo hace. ¿Sabe por qué? Por Satanás mismo lo avergüenza. Porque como se presentaban autosuficientes, poderosos, pero cuando tú ves un evangelio reconociendo que tú eres un miserable pecador y que solo la gracia de Dios te puede salvar, tú te mantienes humillado bajo su mano poderosa y Él te exalta. Por eso es que ese concepto humanista hace daño. Hace daño, hace daño, hace daño. Creerte capaz te hace daño. Creerte capaz te independiza de Dios. De hecho, lo que hizo Adán y Eva en el huerto del Edén, ¿por qué Eva le pareció precioso e interesante lo que la serpiente le dijo? Porque le habló de independencia. Si tú comes del árbol, tú no vas a morir. Es mentira. Todo lo contrario, tú vas a ser ¿qué? Igual a Dios, conociendo el bien y el mal. Le susurró eso y le pareció bueno. Voy a ser igual a Dios. En otras palabras, no voy a estar por debajo de Dios. Lamentablemente, muchos sin saberlo siguen creyéndose igualito que Dios. De hecho, hacen uso y abuso de sus dones, como que son infalibles, como que nunca van a caer, como que nunca van a pecar, ignorando que el que esté firme, mire que no caiga. Porque no está en nosotros. En mí no hay nada bueno. Y lo vamos a ver más adelante, que Pablo se dijo miserable y dijo de sí, ¿quién me librará de este cuerpo corrupto? Y al final dijo, gracias doy a Dios por Jesucristo. ¿Qué es lo que Pablo estaba diciendo? Yo soy malo. Es cierto. A veces esas personas que más espirituales tú ves, solo que fácil tú no los encuentres en el escenario peleando la batalla. ¿Por qué? Porque pensaron que en ellos había algo. Hermano, si tú te puedes mantener solo por la gracia de Dios. Si, como dice la canción de Jesús Adrián Romero, que es un espejo de lo que estamos hablando, si me vieran tal cual soy, se dieran cuenta que no es por mí, sino por la gracia de Dios. Por la gracia del Señor. Bueno, vamos a ver una interesante evidencia de la caída de la humanidad en Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5. Podemos buscarlo en nuestra Biblia. Romanos capítulo 5. Romanos 5:12, que dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Ahí está hablando. La palabra Adán, ustedes saben qué significa. ¿Qué significa la palabra Adán? Humanidad. Humanidad. Cuando se habla de Adán, se está hablando de la humanidad en hebreo. Y Pablo menciona 4 cosas que heredamos de Adán. El apóstol Pablo menciona 4 cosas que heredamos de Adán. Número 1, heredamos de Adán el pecado. Número 2, la muerte, juicio y condenación. Por eso es que hay que hablar de gracia ahora. Ahora hay que hablar de gracia. Heredamos de Adán el pecado. ¿Qué hace el pecado? Nos separa de Dios. El pecado nos separa de Dios. La muerte, ¿qué hace la muerte? Nos imposibilita para actuar.
Ese es el hombre no regenerado, el hombre no convertido. Está en pecado, número uno, y está muerto. No tiene vida propia. Todo lo que no tiene vida propia necesita una fuerza exterior que lo mueva. A nivel espiritual, amados hermanos, a nivel espiritual, quiero decirle que ese hombre que está sin Cristo en el mundo está muerto. Por ejemplo, este objeto que ustedes ven aquí es inanimado, no tiene vida propia. Eso está muerto, podemos decir. Ustedes lo ven ahí arriba porque hay una fuerza exterior a él que lo está sosteniendo, que es mi mano. Si yo le quito la mano, que soy el que tengo vida, ¿qué hace? Se cae porque no se puede sostener. Para traerlo a mí, tengo que levantarlo, porque él no puede levantarse porque está muerto. Entonces, ¿cómo podemos decir que ese hombre que está en el mundo sin Cristo puede venir si está muerto, señores? Necesita de Dios que lo levante. Necesita del poder del Señor. Entonces tú ves las personas diciendo no, porque tienen libertad. Pero si o está atado o está libre. ¿Cómo es? Es una contradicción. Eso es antibíblico. Totalmente contradictorio a los postulados de la palabra del Señor. Está muerto, no puede. Por eso es que tú y yo tenemos que predicar. Por eso es que el Señor dice: salgan a predicar, vayan. Y dice: no se conformen a su entorno, vayan por el mundo, porque están muertos. Necesitan que los rescaten. Y Dios te usa a ti, me usa a mí. Por el poder de la palabra no adulterada, se convierte y esa persona tiene que vida. Amén. La luz. Es bien la luz. Pero antes de eso está que muerto. No tiene ninguna capacidad para venir. Usted le presenta al hombre inconverso una iglesia, un domingo de día de calor, ahora que lo viene el calor, y le presenta en otra pantalla una playa con mujeres y cerveza. Y usted le dice: ¿para cuál de lado tú quieres ir? Me voy para la playa, porque esa es su naturaleza. Por eso es que el Señor dice: los que son míos, mi palabra oyen. A ellos hay que llevársela, hay que usar estrategia, porque están muertos, no tienen ninguna capacidad para buscar de Dios. De hecho, muchos de nosotros cuando estábamos en el mundo no queríamos que nadie nos hablara del evangelio. Evangelio, usted loco. Y ahora que decimos: vaya locura. Gloria a Dios. Entonces, heredamos de Adán el pecado, la muerte, juicio y condenación. Pero ninguna facultad humana escapó de estos efectos. Y le voy a decir algo y lo digo sin miedo: está incluido el libre albedrío del hombre. Está incluido ahí, fue afectado. Esa libertad que Dios le dio cuando los puso en el huerto, la perdieron cuando pecaron y se condenaron a la muerte. De tal manera que tú lo ves muerto. Mira, hermano, el pecador cree que está tan bien que cree que agrada a Dios, que no necesita. Cree que agrada a Dios. Lo cree. El pecador cree que agrada a Dios. Usted se para en una discoteca, saliendo de una discoteca a las 2 de la mañana. ¿Tú crees en Dios? Seguro, pero por Él estoy yo aquí. Es más, hay atracadores y delincuentes que le piden a su madrecita que les recen, que van a atracar. Hemos visto los testimonios. Porque el pecador está tan muerto, está tan ciego, que cree que agrada a Dios. Que cree que agrada a Dios. ¿Cuántos recuerdan el caso del apóstol Pablo? Un hombre que creían que estaba bien, creía que estaba atacando a personas herejes, a los cristianos. Saulo de Tarso. ¿Quién fue que vino? ¿Saulo de Tarso vino a Dios o Dios vino a Saulo de Tarso? Dios vino, porque él estaba ciego, él estaba muerto y tuvo Dios que intervenirlo. Y así sucedió con cada uno de nosotros. Dios nos intervino por su gracia, por su misericordia. Por eso es, hermano, que si tú estás en la iglesia, no importa lo que pase, no importa quién tú seas, gózate y alégrate, porque a ti te trajo Dios al evangelio. Te trajo Dios y Él suplirá lo que hace falta. Amén. Así es. Entonces es importante, hermano, que nosotros estemos claros en eso. Amén. Es importante que estemos claros. El pecado de Adán fue una declaración de independencia de su creador. En teología esto se llama actitud o autonomía, que significa
gobernarse a sí mismo. El hombre quiso gobernarse a sí mismo, lo que es opuesto a ser gobernado por Dios. Y la autonomía incluye la idea de no tener otra causa de sus decisiones que uno mismo. Así está el hombre allá afuera. No, sus decisiones las toman ellos mismos. Los cristianos, vamos a comprar un carro, oramos. Nos vamos a casar, oramos. Vamos a mudarnos de local, oramos. Todo lo oramos. ¿Por qué? Porque nosotros dependemos de quién, de Dios. ¿Hay o no hay una gran diferencia? La hay. La hay. Amados hermanos, aparentemente Adán dio por sentado que la autonomía era posible, pero no es así. ¿Cómo podría algo llegar a ser independiente de un ser omnisciente y omnipotente como lo es Dios? No se puede. No se puede. La caída de Adán no le dio la libertad que él esperaba, sino que lo esclavizó al pecado. Todo lo contrario, ellos eran libres, y cuando cometieron el pecado, entonces fue que procedieron a ser esclavos del pecado. Porque cuando tú vas a pecar, tú crees que te va a ir bien. Todo el que va a caer en una cosa mala cree que le va a ir bien. No oye consejo, me voy por ahí, me va a ir bien. Porque como que cuando tú vas a proceder a hacer algo que a Dios no le agrada, como que te produce una buena sensación. Y al final de la jornada te das cuenta que todo lo contrario. Te queda entonces solo, vacío, triste, desanimado, sin fuerza, etcétera, etcétera, etcétera. Es lamentable. Lo peor que le pudo pasar a Adán fue que fue engañado, no tuvo éxito. A ser independiente de Dios llegó a ser el principio que gobierna la naturaleza humana caída. A esta naturaleza la llamamos naturaleza adámica. Cuando usted escucha a una persona hablar de la naturaleza adámica, usted está oyendo esa expresión que tiene que ver con pecado original, con caída del hombre, porque deriva de Adán. Y la Biblia usualmente se refiere a ella con los términos de la carne o carnal. Por eso dice la Biblia, el hombre carnal, lo vamos a ver más adelante, no percibe las cosas espirituales. ¿A qué? Hay cristianos que creen que eso es a los hermanos que están en la carne. Eso no es a nosotros. Eso se está refiriendo a los de afuera. El hombre de afuera no te percibe lo espiritual. Dile a un inconverso que tú vas a orar. ¿Para qué? Dile a que tú vas a la iglesia. ¿Para qué? Vente conmigo a la discoteca a estudiar la Biblia. Tú estás loco. Porque está en la carne. Por eso los que tienen parejas inconversos, no es bueno contarle las cosas de la iglesia. Por ejemplo, mi mamá es una mujer que yo la amo, la quiero, la respeto. Yo le pregunto cosas de matrimonio, le pregunto cosas de la vida, pero de iglesia ya ni sabe ni la dirección. No es cristiana y no me va a ayudar en nada, porque está en la carne. Yo no le puedo decir, mami, ¿qué tú crees? Me pongo a orar para mudarme de local. Yo no puedo decirle eso. ¿O qué tú crees que al hermanito hay que llamarle la atención? No puedo. ¿Por qué? Porque el hombre que no es cristiano está ¿qué? En la carne, es esclavo del pecado. Aunque es muy moralista, está en la carne. Por eso es que mis amigos, mis personas de confianza, si los voy a tener, tienen que ser ¿qué? Cristianos. ¿Por qué? Porque el hombre carnal no percibe las cosas espirituales. Es que es así. Lamentablemente, y yo lo digo a los hermanos, yo las cosas de la iglesia yo no las comparto con nadie que no es cristiano. Puede ser la persona más seria y honesta, yo no le digo nada de eso. Lo que más yo puedo hacer es predicarle o invitarlo, pero cosas íntimas no puedo. ¿Por qué? Porque lejos de ayudarlo le hago daño. 3. Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2, versículo 1 al 13. Si alguien lo tiene, lo puede leer. Todo lo que yo dije ahorita lo resumió Pablo ahí. Pablo estaba hablando en tiempo pasado. Es bueno observar esas figuras literarias. Por eso que la Biblia es interesante que no espiritualicemos el texto, ¿ok? A veces espiritualizamos el texto y hay que observar esos puntos, esas comas que están ahí. ¿Y qué tiempo lo está hablando? Si tiempo pasado o presente. El apóstol Pablo, donde leyó el hermano Andrés, dice, y él os dio vida
cuando estábamos muertos en delito y pecado. Él estaba hablando cuando ya era un hombre de Dios en este momento, pero se refirió al tiempo de cuando no era cristiano. Yo estaba ¿qué? Muerto. Sí, no, nuestro propio ego. Así mismo, haciendo alusión a lo que éramos, puros muertos. Y que Él, entonces, ¿qué nos hizo? Me dio vida, me dio vida. En ningún momento dice, nosotros salimos a buscar la vida y nos encontramos con ella. No, Él nos trajo vida. Eso hace Cristo con las personas que abren su corazón a Él. Él le da vida. Acuérdese que heredamos de Adán 3 cosas: el pecado, la muerte, justicia y condenación. Aquí Pablo dice en Efesios 2:1: y Él os dio vida a vosotros cuando estábamos muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, conforme al diablo. Por eso mi consejero no puede ser un amiguito. Claro, hay que cuidarse de muchos de los que están adentro y pedirle al Señor visión. Pero yo tengo que saber que los de afuera están gobernados por el príncipe de las tinieblas. Puede ser tu mamá, tu papá, tu esposo, tu hijo, tu hermano, tu amigo. Por eso actúan como actúan, porque están gobernados por el príncipe de las tinieblas, como estábamos tú y como estábamos yo. Ahora a mí no me gobierna el diablo, ni me guía el diablo. A mí quien me guía es el poder de Jesucristo. Dios es el que está conmigo y ya yo soy libre por su poder, libre por su gracia, libre por su misericordia. En otro tiempo, dice el apóstol Pablo, respondía a los postulados del diablo, pero ya yo tengo vida en Cristo. Y esto es bueno que lo escuchen aquellos hermanos evangélicos que dicen: yo soy evangélico y estoy atado. Tengo a Dios por aquí y a Satanás por allí. ¿Cómo es eso? Pablo dice ahí, hermano, que en otro tiempo hacíamos lo que el diablo quería. Pero si eres cristiano, de verdad, a ti te guía Dios. Porque el problema es, la confusión ha venido porque la gente no quiere estudiar eso. Porque eso te tumba tu ego y sube a Dios. Por eso esas enseñanzas las han sacado de las librerías, porque ahora es todo: tú eres un león, tú eres un vencedor, y hasta las canciones ya no adoran a Dios, sino que adoran al ego del hombre. ¿Y Dios dónde está? Vendiéndole a la gente que ellos pueden. Sin Dios usted no puede nada, hermano. Sin Dios no se puede nada. Entonces, en otro tiempo hacíamos lo que Él decía, pero ahora no. Gloria a Dios. Pablo, amados hermanos, alude a la divina amenaza que hizo Dios a Adán en Génesis 2:17. Pablo en Efesios 2:1 habla de lo que Dios le dijo a Adán y Eva que iba a suceder. Vamos a dar un vistazo a Génesis capítulo 2, versículo 17. Génesis capítulo 2. Mira, hermano, el cristiano que conoce esta verdad deja la rebeldía. Pues tú sabes que hay evangélicos rebeldes, orgullosos y prepotentes. Ese yo. Entonces el que conoce su condición depravada, ¿sabe lo que hace? Se humilla debajo de la mano poderosa de Dios y Dios lo exalta, como dice la palabra. Génesis capítulo 2, verso 1, corrijo. Puede leerlo cualquiera que lo tenga. Corrijo, vamos al 17. Al 17. ¿Y Dios qué hace? Cumple lo que promete. Comieron y murieron a nivel espiritual. Y mueren físicamente también. De hecho, por eso nosotros morimos por ese pecado. Entonces, lo que Pablo está diciendo en Efesios 2:1 es lo que Dios dijo en Génesis capítulo 2, versículo 17. El cumplimiento de eso. Qué precioso es el Señor. Entonces, sin duda alguna, hermano, Adán murió física y espiritualmente. Morimos a nivel físico y murió a nivel espiritual en su relación con Dios y su propia capacidad para obedecerlo. Y Pablo describe esta esclavitud como siguiendo la corriente del mundo, y número uno. Número dos,
controlada por Satanás. Eso podemos deducir de Efesios 2:1. El hombre que no tiene a Cristo sigue la corriente de este mundo, que dice la gente: no tengo tiempo para buscar a Dios, para que la iglesia, para que el evangelio, y tiene una mente controlada por Satanás. Qué precioso, hermano. Conocer esto me ayuda a mí cada día a ser hasta más agradecido con Dios. También el hombre no regenerado vive cumpliendo los deseos de la carne y de la mente. En griego dice literalmente: haciendo la voluntad de la carne. Esto significa que la carnalidad determina la condición de la voluntad. Mi carnalidad, si tengo una mente carnal, mi voluntad va a estar guiada por la carnalidad. El término mente o nous incluye las percepciones. Pablo se refiere a las percepciones de la mente como controladas por el pecado, de tal forma que la mente percibe la concupiscencia de la carne como preferible. La voluntad sigue lo que le gusta, una naturaleza que merece la ira. Por eso Cristo le dijo a los discípulos: oren y velen. El espíritu está dispuesto, pero esta carne corrupta es débil. Tu principal enemigo no es el diablo. Estamos luchando con el diablo, hasta buscándolo a veces donde no está. Ignoramos que nuestro principal enemigo es esta carne corrupta, inclinada al pecado. Inclinada al pecado. Es la carne. Por eso Satanás, para poder entrar, no tiene potestad para entrar en la vida del creyente. Necesita una puerta que tú le abras. Si tú le abres una puerta, una endija, entiéndase, una debilidad, un deseo desmedido, entonces por ahí el enemigo puede entrar. Pero de otra manera, si tú te fortaleces en Dios, si tú oras, si tú buscas al Señor, te sostiene de Él y reconoce que por su gracia y su misericordia puedes vencer, estoy seguro que Dios te va a ayudar y te va a ver como un hijo humilde, un hijo amable, un hijo manso en el Señor, y Él no te va a abandonar. En medio de tu debilidad te hará fuerte. Pero mientras nosotros pensemos que es por los ayunos que hacemos, es los ayunos y los silicios que hacemos, yo amanezco en el suelo, nada, absolutamente nada. No hay sacrificio que tú puedas hacer ni para ganarte la salvación, ni para nada. Es humillándonos delante de la mano de Dios y sobre todo obedeciendo su palabra. No es una vida religiosa que nos va a nosotros llevar al cielo. La obediencia a la palabra de Dios. Por eso es importante imitar a Jesús. Claro, es un complemento. Eso, y hay que hacerlo consciente de que eso es para nuestra aflicción de la carne, todo lo demás para buscar de Dios, para apartarnos con el Señor. Pero nada de eso nos garantiza la salvación. Nada de eso nos garantiza la salvación. Y Satanás no le tiene miedo a un cristiano así. Es un cristiano que guarda la palabra, que vive la palabra. No es ni siquiera predicar bonito, no, guardar la palabra. Tercera evidencia, y con esta concluyo, son temas muy largos. La mente del hombre fue afectada también. La Escritura describe la mente como esclavizada y controlada por el pecado y Satanás. Esto incluye la voluntad, puesto que la voluntad es una función de la mente. El hombre natural, dice la Biblia, no puede percibir ni entender las cosas de Dios. El hombre natural, el hombre carnal, haciendo alusión a que el hombre no regenerado, el hombre que no está en Cristo, que está en la carne, muerto en sus delitos y pecados, no entiende ni percibe por su propia cuenta las cosas espirituales. No podemos sacar, por eso que tenemos muchas prédicas adulteradas. Prédicas adulteradas, amañadas, lo que le queremos decir a un hermano. Y en los púlpitos hay que sacar eso y empezar a ilustrar al pueblo con la verdad, porque la verdad es que lo va a hacer libre. Ese texto bíblico yo lo entendí, ¿sabe cuándo? Yo vine a la iglesia, a este concilio, a esta iglesia, y me enseñaron, y yo decía, óyeme, pero ¿cuántas veces yo escuchaba ese texto? El hombre carnal no percibe las cosas espirituales, por eso no se congregan, porque están en la carne y de que evangélico. No tiene nada que ver. El hombre
no regenerado, que está en la carne, que está sin Cristo, que está sin Dios, que está atado, no entiende las cosas espirituales. Es más, a ellos no les interesa que abran una iglesia, a ellos no les interesa que nosotros prediquemos la palabra. De hecho, cuando le predicamos y le damos un tratado, dicen: dame 1,000 pesos, que eso es lo que resuelve mi problema. ¿Tú sabes por qué? Porque su mente está entenebrecida, no entienden. No entienden. El hombre carnal no percibe las cosas espirituales. Y dice, no las puede entender. Oiga, no las puede entender. Es como cerrando toda posibilidad a que se crea que sí puede creerlo. Pero entonces, ¿por qué decimos que sí, que tienen capacidad? Ven que tú puedes. No puede. O sea, está cerrada. Necesita de Dios que lo toque a través de su Espíritu Santo. Somos lo peor sin Dios. No la puede discernir, porque no la puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Primera de Corintios capítulo 2 versículo 14. Satanás ha cegado la mente de los incrédulos. Segunda de Corintios 4:4. El Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. El entendimiento está entenebrecido. Dice, teniendo el entendimiento entenebrecido por la dureza de su corazón. Efesios capítulo 4 versículo 18. Usted sabe, usted ve estos versículos bíblicos, hermanos, nos enfocan la gran realidad del hombre. Dice la Biblia, yo quiero que leamos Romanos 8:7, pero quiero que sea uno de ustedes que lo lea. Romanos 8 versículo 7. Ahí está, una pregunta. El hombre inconverso no vive según la carne, entonces no puede agradar a Dios. Hay una persona inconversa que diezma, yo se lo digo claro. No es verdad que yo le voy a decir de que mira, tú estás ganándote el cielo, tú tienes que arrepentirte. Yo le dije, tú no estás agradando a Dios mandando ese dinero, no creas que tú le vas a comprar favores a Dios. Se lo dije claro. Pues yo no voy a coger pecado yo para coger un diezmo para la iglesia y tener a un inconverso contento. Tú no estás agradando a Dios. Tú tienes que arrepentirte y convencerte de pecado y venir a Cristo. Eso es lo que va a hacerte un siervo del Señor. Pero a Dios no se manipula con ofrendita ni con diezmito. Dios no se compra. Y hay muchos inconversos que lo hacen porque creen que van a ganarse el cielo con eso. Y hay que ser honesto y decírselo. Tú estás cumpliendo con un mandato bíblico, por eso no lo es todo del todo. El primer paso es entregarte a Cristo como tu único y suficiente Salvador. Es que te voy a decir una cosa: lo incorrecto se paga en vida y por allá también. De que dándole esperanza, cubriéndolo, como que la sangre de Cristo es un spray que tú se lo echas a cualquiera. Seguro. Todas esas cosas se ven. Por eso, señores, yo soy de los que digo que lo único que queda un poco transparente en el mundo es la iglesia. No podemos cualquierizar este asunto. Esto hay que hacerlo con sinceridad de corazón. Porque entonces si la iglesia, que es lo único que queda que sirve, se cualquieriza, ¿a dónde va a ir el mundo? Como dice la palabra, no sirve la tierra para nada. Muy bien, entonces ya vimos cómo dice ahí: los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni pueden. Amado hermano, cuando hablamos de designios, es importante que analicemos lo que significa la palabra designios. Cuando se habla de designios, se está hablando de la voluntad, ese deseo. Tu carne, aunque tú seas apóstol, profeta, predicador, ore mucho, esté en pura santidad, tu carne nunca se va a sujetar. Tu carne te va a alar a lo que no es de Dios, porque eso es parte de la naturaleza corrupta, depravada de nosotros. Usted no ve que a veces la gente dice que bien predicó y se te olvida fácilmente y coge y hace otra cosa. La mente. El apóstol Pablo lo dijo: con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con mi carne a la ley de pecado. ¿Tú sabes lo que estaba diciendo Pablo? Que su carne lo conducía a pecar. Por eso es que nosotros no podemos dejarnos llevar de la carne. La carne te va a decir: no ores, que tú no tienes que orar, vete a ver la película mejor, no vaya a la iglesia, mira a la muchachona que está bonita.
Eso es mejor que la iglesia, no te desperdicie. Entonces te atrapa, te destruye. Entonces ahí es donde el diablo hace contigo lo que quiere, porque tú le hiciste caso a tu carne, a tu designio, a tu concupiscencia, a tu voluntad, y no debe ser así. Por eso es que tenemos que estudiar la Biblia, hermano. El evangelio no se puede vivir con brinquito, ni con salto. Eso no te va a ayudar a nada. Es la palabra en el corazón, es conocer la palabra y conocerte a ti, no como te dijo tu mamá que tú eres, sino como te lo dice Dios conforme a la Biblia. Nosotros, si nos descuidamos, caemos, hermano, porque esa carne no se va a sujetar. Por eso es que dice que este cuerpo corrupto va a ser convertido en un cuerpo como incorruptible. Y eso es lo que muchos no entienden. Hay un pensamiento malo, eso fue el diablo. Ay, yo no quiero ir a la iglesia, eso fue el diablo. Entonces viven con el diablo en la boca. Tu carne, tu naturaleza que no se sujeta ni puede a la ley de Dios. Por eso es que Pablo fue claro en Gálatas 5. El fruto del Espíritu y las obras de la carne. La obra de la carne siempre será luchar para que tú no crezcas en el Señor. Y Satanás ahí mirando tus obras de la carne, tus debilidades, para poder entrar junto a esa debilidad. Luchar con eso. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Guiarnos conforme al Espíritu Santo de Dios que está en nosotros. Y eso nos llevará a un crecimiento espiritual. Y ahí es donde tú entonces llevas tu pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. No es diciendo de que yo te reprendo pensamiento negativo. Eso no es. Es traer a tu mente esos pensamientos, esas porciones de la palabra, y sustituirla por esos pensamientos que te están llevando a la carne. No te congregue. La Biblia dice que tengo que congregarme. Yo me voy a la iglesia. No ore. Yo voy a orar porque el Señor dice que tengo que orar, no me voy a descuidar. Es así, hermanos. Es así. Entonces, amados hermanos, concluyendo ya esta parte, la cuarta evidencia es la naturaleza carnal. Naturaleza carnal. Vamos a ubicarnos en Romanos capítulo 3 y ahí vamos a concluir. Romanos capítulo 3, 9. ¿Puede leer? Ahí está. El apóstol Pablo estaba diciendo, ya basta de estar acusando a aquel y al otro. Todos judíos, los judíos por ser judíos, no están en mejor condición que nosotros en cuanto a cómo Dios los ve. Todos estamos bajo pecado. Todos estamos en igual condición, gentiles y judíos. Y es cierto, todos estamos bajo pecado. Y todos, absolutamente todos, necesitamos de la gracia en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Así es, así es. Por eso, hermano, esas personas que usted ve con un micrófono en la boca, yo los descalifico, haciendo alarde de sus dones y estrujándole que Dios lo usa a la gente y se presentan como los más espirituales. Yo los descarto. ¿Por qué, amados hermanos? Porque aquí nadie puede creerse mejor que nadie. Todos estamos bajo pecado. Pero tenemos a Cristo que nos ha dado salvación, que nos abraza, que nos ama, que nos quiere llevar a su presencia y que nos va a llevar a su presencia. No podemos creernos nunca más espirituales que otro. Aunque usted vea al otro que no sea como usted, que no le pase eso por su mente. Como dijo el hermano, haga lo que dijo Pablo, es la gracia de Dios en mí, no soy yo, es la gracia de Dios en mí, su gracia en mí, que me ha salvado, que me ha dado vida, que me ha dado este camino. Así que es importante, hermano, que valoremos todo esto. Sin Cristo no hay, número uno, persona justa, porque aún las buenas obras de los no salvos son como trapo de inmundicia, inaceptable para Dios. Número dos, sin Cristo no hay pecador que entienda su condición moral. Y aquí el término griego entender se refiere a discernir. Ninguna persona tiene discernimiento espiritual sin Cristo, aunque pueda comprender los fundamentos del Evangelio. Número 3, sin Cristo no hay pecador que busque a Dios. Los pecadores religiosos buscan establecer su propia justicia. Puede ver a Romanos 10:3. Número 4, sin Cristo, Romanos 10:3. Sin Cristo, número 4, el pecador, no existe pecador que haga lo bueno. El Nuevo Testamento define como bueno el obedecer a Dios.
el obedecer a Dios. Es importante que ese punto lo veamos, porque a veces pensamos que no hay nadie que pueda hacer lo bueno sin Cristo completamente. Hay gente que cree que es darle a alguien un pan. Eso no tiene nada que ver. Cuando el Nuevo Testamento habla de hacer lo bueno, se refiere a agradar a Dios. Número 5, sin Cristo no hay pecador que tenga temor a Dios. Número 6, sin Cristo no hay pecador en paz, porque ellos se sumergen a sí mismos en el placer y en una paz falsa. Amén. Vamos a dejarlo ahí. Caminemos, amados hermanos, siempre humillados bajo la mano poderosa de Dios, y pidámosles al Señor que nos ayude y entendamos nuestra condición. No se separe del Señor. Usted y yo sin Dios no somos nada, hermanos. Usted y yo sin Dios